Hola muchachos, espero que se encuentren muy bien. El tema de la clase de hoy es cadena alimentaria, relaciones de energía y relaciones de materia de los seres bióticos con el ecosistema o el medio ambiente. ¿Listo? Entonces vamos a tener un esquema que organiza en resumen lo que trata pues de esta clase. Aquí vemos el esquema de cadena alimentaria. Si ustedes se pueden dar cuenta, hay dos factores muy importantes para que la cadena alimentaria se lleve a cabo. Uno es el flujo de materia y otro es el flujo de energía, como lo podemos apreciar aquí. Entonces, cuando hablamos de flujo de energía, hablamos de energía solar que va directamente a los productores. Estos hacen el proceso fotosintético o quimiosintético y ahí lo convierten en frutos en energía. Y la materia que también va a ellos. ¿Qué es la materia? Muchas veces es minerales provenientes ya sea de cuerpos en descomposición o humus que hay en el suelo. El humus es la cantidad de materia orgánica que cae y se descompone y el suelo la vuelve nutrientes y la absorbe. Entonces estos son absorbidos por los productores. ¿Quiénes son los productores? Aquellos seres bióticos que hacen el proceso de fotosíntesis y de quimiosíntesis, o sea, las plantas en pocas palabras. Los autótrofos, que son los que generan su propio alimento. De ahí en adelante se dividen en eslabones, así como está en este esquema, que son los consumidores primarios, que son los consumidores secundarios y son los consumidores terciarios, ¿listo? Y van en orden. Los consumidores primarios pues son los herbívoros, siguen los carnívoros y en el tercer eslabón los superpredadores, que generalmente pues son animales que se comen a los animales más pequeños que tal vez también sean carnívoros. Entonces, en algunos esquemas de cadenas alimentarias hay un cuarto eslabón que ponen como las bacterias descomponedoras, los coprófagos y los saprófagos, que son los que finalmente se comen a los seres que ya murieron. Entonces, como ellos comen todo eso, entonces es considerado como un cuarto eslabón. ¿Listo? Ese es en resumen lo que vamos a tratar, pero entonces vamos a abordar otros temas los cuales los vamos a ir desarrollando mediante las diapositivas. Bueno, ¿qué es una cadena alimentaria? Una cadena alimentaria, como ya lo vimos en el esquema anterior, es una estructura en donde se organizan ya sea por niveles tróficos o cadenas tróficas. Cuando hablamos de niveles tróficos, ahora vamos a ver unos esquemas de unas pirámides. Entonces, en el pico de la pirámide están, digamos, los predadores. En el segundo punto están los carnívoros de ese segundo orden. En la parte de abajo están los herbívoros y en la parte superficial, en la superficie están pues las plantas, los productores, ¿listo? Entonces podría ser una pirámide así o podría ser una una red trófica, perdón, que ya es con flechas, o sea, en donde el depredador está en la cima y entonces lo une con flechas hacia otros seres bióticos, ¿listo? Entonces, la cadena alimenticia trata de un conjunto de transferencia de alimentos que se establece entre diferentes grupos de organismos en un ecosistema. La cadena está formada por eslabones, como yo les decía. Generalmente ponen 3, 4 y hay hasta 5 eslabones, ¿no? En este caso pues vamos a estudiarlos uno por uno. Según corresponda, pues qué tipo de alimentación consumen. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de una pirámide. Si ustedes se dan cuenta, al final está pues estos seres bióticos que finalmente descomponen todo. Entonces, aquí por ejemplo lo han definido en 4 eslabones. El primer eslabón, como yo les decía, son los autótrofos, los que no se desplazan para consumir su alimento, sino que reciben el alimento del sol directamente, hacen la fotosíntesis o la quimiosíntesis. La fotosíntesis, ustedes saben que pues es energía que llega del sol. Ellos lo procesan. En el proceso pues en el proceso que ellos tienen en su cuerpo, lo que hacen es absorber CO2, oxidan esa energía que viene
del sol y lo vuelven glucosa. Y lo vuelven glucosa por medio de frutos o por medio de ciertas características pues, que tienen las plantas que generalmente son de tipo dulce. Entonces ellos son el primer eslabón, que son los productores. El segundo eslabón son aquellos animales que son de tipo herbívoro, que se comen esos primeros productores. Y luego ya en el tercer eslabón ya son los carnívoros, que ya pues se comen a los herbívoros, ¿listo? Y en el último eslabón tenemos organismos coprófagos y saprófagos. Recordemos pues que estos seres bióticos son descomponedores. Los saprófagos son consumidores que se alimentan de cadáveres o restos descompuestos. Y los coprófagos son consumidores que se alimentan de los excrementos de otros animales. Entonces, en este caso, podríamos decir que los saprófagos podrían estar en ese cuarto eslabón. Y los coprófagos incluso después, porque ellos ya se comen lo que ya generalmente ya no sirve, pues, digámoslo de algún modo, del carnívoro. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre las reacciones de la materia en el ecosistema. La materia, pues nosotros ya tenemos conocimiento qué es materia, ¿no? La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Por lo tanto, en el ecosistema está cumpliendo ciclos. ¿Listo? Es como por ejemplo el ciclo del agua. El agua cae al suelo, vuelve y se vuelve vapor, sube y vuelve y cae al suelo. Entonces está cumpliendo un ciclo. Recuerden que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, en esa relación, por ejemplo, aquí hay, en el esquema estamos viendo un consumidor, bueno, es un herbívoro que se está comiendo a un productor. Ese herbívoro muere. Al morirse, deja materia o que luego se va a convertir en humus, materia en la superficie de la tierra, ¿listo? Entonces está el conejo, se muere, se descompone en el suelo, cuando ya se convierte en nutriente, digamos, el cuerpo del conejo en este caso. Recordemos que, por ejemplo, los huesos tienen calcio, los músculos aportan proteína, bueno, todo ese tipo de nutrientes que van a la superficie y finalmente vuelven al productor, que son las plantas, los seres autótrofos, y se alimentan, y ahí es cuando hace la quimiosíntesis. Ahí estamos viendo. Entonces ahí vemos cómo está ese flujo de materia. ¿Listo? Otro flujo de materia podrían ser también con los minerales. Por ejemplo, hay sedimentos en las rocas que ellas, por producto de la erosión, caen al agua. Cuando caen al agua, cuando caen al agua son transportados mediante el agua hacia la tierra y estos los absorben y también se vuelven nutrientes. Hay varios ciclos, está el ciclo del fósforo, está el ciclo del calcio, el ciclo del agua, que yo creo que es el más conocido, y así sucesivamente. Eso los vamos a ver cuando pasemos al tema de las dinámicas de los ecosistemas. La relación de materia. La relación de materia con los seres bióticos. Bueno, entonces como ya les había dicho anteriormente, es cuando los seres bióticos se descomponen en el ecosistema y finalmente nutren al suelo y se vuelve humus. Humus, recuerden que es todo ese sedimento que está en la superficie de la tierra. Cuando ustedes, por ejemplo, van a un campo, ven los árboles y caen las hojas hacia la superficie, esa superficie va adquiriendo cierta contextura. Es porque las hojas se descompusieron y también esas hojas aportan, pues digamos, como al piso, al suelo, pues de ese entorno. Generalmente lo que descompone o los materiales que descomponen los seres vivos se llaman biomoléculas, ¿listo? Inorgánicas. No todo es biomoléculas inorgánicas lo que descompone al ser biótico, porque también hay otros factores que ayudan a la descomposición de los seres bióticos, como por ejemplo está el agua, la sal y los minerales, ¿listo? Que esos ayudan a que se descomponga y que el cuerpo absorba realmente los nutrientes que necesita, como lípidos, proteínas, ácidos y en fin. ¿Listo? Cuando llueve también. El agua generalmente juega un papel muy importante en los productos que son del tipo mineral inorgánico. Cuando yo digo mineral inorgánico, quiere decir que no vino del cuerpo humano, que no es producto de un ser biótico. Es decir,
Si el conejo llegó a la superficie, se murió y se descompuso, esos nutrientes son orgánicos porque vinieron de un organismo viviente. Pero si hay erosión, por ejemplo, y llegan los sedimentos de las rocas hacia el piso, que generalmente hay fósforo, hay calcio, esos son productos inorgánicos porque no vienen de un ser vivo. Recordemos que el calcio no puede ser, el calcio, el fósforo y otros minerales no pueden ser gaseosos, ¿no? Hay minerales que no tienen propiedades gaseosas, es decir, cuando yo hablo de gaseosos, por ejemplo, el agua se evapora y sube, ¿listo? Entonces ellos no tienen esa propiedad porque son pesados, porque son minerales. Entonces lo que hacen es por la remoción de tierra que llegan hacia otros territorios, por así decirlo. Ahora vamos a la relación de energía. En la relación de energía podemos darnos cuenta que es todo lo contrario a la red trófica. ¿Por qué es todo lo contrario a la red trófica? Porque, digamos, si vemos una red trófica, vemos que el carnívoro, hay flechas que conducen al carnívoro, ¿no? Y hay flechas que, pues de acuerdo a quién se come a quién, ¿listo? Entonces, en el caso de la relación de energía, cuando ustedes vean un esquema de relación de energía de los seres bióticos en el ecosistema, se dan cuenta que el sol, hay una flecha directa hacia el productor, ¿listo? Que hace su proceso pues, de nutrir de energía a la planta y de sintetizarla. Y la segunda persona que absorbe, el segundo ser biótico que absorbe esa energía, generalmente son los herbívoros. Y luego los herbívoros aportan la energía al carnívoro, ¿listo? Entonces las flechas van en ese orden. Si fuera una red trófica irían al revés, porque el carnívoro se come a los herbívoros y los herbívoros al productor, entonces las flechas irían al revés. Esa es la principal diferencia si hablamos de relación de energía de los seres bióticos a cadena alimentaria, ¿listo? Recordemos que la energía se habla pues de la absorción energética del sol, ¿listo? ¿Y quiénes son los seres bióticos que se nutren de esa energía solar? Eh, si hablamos si hablamos de ecosistema y si hablamos de otras materias más ambientales, hay una teoría que se llama el diezmo ambiental. El diezmo ambiental dice que el productor coge el 100% de la energía solar. Él lo hace la fotosíntesis y lo vuelve fruto. Ahí está el 100% de la energía, ¿listo? O pues en otras plantas ya hay otro producto, bueno, pero ese es el 100% de la energía. Cuando los herbívoros llegan y comen de ese fruto o se comen esa hoja que hizo el proceso fotosintético, absorben un 10% de esa energía que proviene del sol. Cuando el carnívoro se come a ese herbívoro, come el 10% del 10% que absorbió del productor. Entonces ese es el diezmo, la ley del diezmo ecológico, que cada vez se va disminuyendo la energía que de consumidor, bueno, de animal en animal, hasta llegar pues a un punto en el que ya casi no se obtiene energía pues de la luz solar como en pues como lo estamos explicando. Bueno, entonces aquí pues lo que quiero explicar es los eslabones, ¿no? Los eslabones de los productores primarios, productores secundarios, que eso ya pues lo veníamos viendo anteriormente. ¿Cómo se absorbe la energía en el ecosistema? Por medio de luz solar, que ya sabemos pues que es la energía del sol pues que absorbe la planta. Y por agua también absorbe para todo este proceso de nutrición de la planta y anhídridos carbónicos, que es el CO2. ¿Listo? Ellas absorben dióxido de carbono para poder hacer el proceso fotosintético. Bueno, en este caso vamos a hablar un poquito de la fotosíntesis. Si nos damos cuenta, en la parte de acá viene lo que absorbe la planta. Entonces ella absorbe H2O, que es agua, absorbe dióxido de carbono, como lo vemos aquí, ese es el dióxido de carbono y este es el agua. Y finalmente sintetiza C6H12O6. Esa es la fórmula de la glucosa. Entonces lo que hace él es absorber el CO2, el agua, hacer el proceso de fotosíntesis con ayuda de la clorofila, la convierte en azúcar y
en oxígeno. Entonces ella libera el oxígeno. Y aquí está explicado de forma ya más textual. Entonces absorbe los anhídricos carbónicos más el agua, la convierte en glucosa y en oxígeno para el organismo con ayuda de la clorofila. Entonces espero que hayan entendido perfectamente este tema. Es un tema muy sencillo. Recuerden que siempre dejo un escrito en Word para redondear pues toda esa información y ustedes pues digamos que si hay dudas o surgen inquietudes pues con el texto poder asesorarse bien. Recuerden leer el texto igual que ver este video porque los dos se complementan. Entonces en la plataforma ya dejaré el texto. Muchas gracias.